No deberías entrar a Reddit porque... Estudiantes, ¿qué hizo su profesor que realmente afectó a toda la clase? Historia 1, en GCSE English, nos enseñó la novela equivocada durante casi todo el trimestre. Leímos el libro repetidamente, respondimos ensayos y recordamos y estudiamos cada narrativa significativa. Resulta que ninguno de los profesores se dio cuenta hasta 6 semanas antes de los exámenes, cuando se dieron cuenta de que todo nuestro trabajo estaba en un libro que ni siquiera estaba en el plan de estudios. Perdimos todas nuestras clases de educación física, tuvimos que quedarnos después de la escuela 3 días a la semana y pasar 3 de cada 5 descansos para aprender el libro real con otro profesor. Seguro decir que nuestra clase no estaba feliz y la mayoría de los padres se quejaron, ya que afectaría nuestra capacidad para aprobar los exámenes. Historia 2. El director de mi escuela secundaria intentó expulsarme por tener una convulsión epiléptica frente a él. Dijo que era un peligro y distracción para otros alumnos y estaba perturbando su escuela. Terminé siendo excluido de la escuela durante 2 meses mientras mis padres luchaban por mi caso. Durante ese tiempo, casi todo el resto del personal docente estaba furioso con esta decisión y me proporcionó trabajo e incluso tutorías individuales cuando era necesario. Esto ocurrió en una zona rural donde la siguiente escuela más cercana estaba a 40 millas de distancia, así que no tenía otra opción escolar. Mi hermano estaba ajustando su medicación mientras estaba en la escuela secundaria y tendría convulsiones de vez en cuando en clase, lo cual ya es embarazoso. ¿Por qué alguien haría que fuera más difícil para ti? Lo siento, amigo, la gente apesta. Historia 3. Temperatura de 40 grados Celsius en el Outback australiano y la profesora no encendía el aire acondicionado de la clase, aunque funcionaba. Su razón era que cuando era joven no tenía aire acondicionado y sobrevivió. Todos los estudiantes la odiaban. La mía fue al revés, en pleno invierno en las montañas azules, ella no encendía la calefacción por las mañanas porque creció sin aulas climatizadas, y es como, sí, pero ustedes podían usar abrigos enormes, ¿no? Historia 4. En la universidad, mi profesor no nos dijo la hora de nuestro examen, a pesar de numerosos correos electrónicos de unos 20 estudiantes y del profesor principal del curso. Este examen podría haber sido en cualquier momento de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y yo vivía a 90 minutos del campus y dependía del transporte público mediocre para llegar a la universidad. Llegó a las 9 de la noche el día antes del examen, nadie sabía cuándo sería el examen, y si lo perdíamos, todos fallaríamos el módulo completo. Así que tomé el tren a la ciudad donde está mi universidad, reservé un hotel barato y malo para pasar la noche solo para asegurarme de estar allí a tiempo. Tomamos el examen a las 12 del mediodía después de recibir un correo electrónico una hora antes de que se llevara a cabo. Lo peor fue que a nadie le importó, ni el profesor, ni el coordinador del curso ni el jefe de nuestra escuela. Simplemente dejaron a 30 estudiantes en la estacada, permitiéndonos potencialmente fallar el examen y, por lo tanto, el módulo. Suena como una universidad pequeña. La universidad a la que fui tenía una población estudiantil de alrededor de 10.000, no enorme. Todas nuestras fechas y horarios de exámenes se publicaron cuando nos inscribimos en los cursos. Esto podría cambiar en las primeras 2 semanas a través de la oficina de registros, pero se requeriría un aviso adecuado. Historia 5. En mi segundo semestre de mi primer año de la escuela de leyes, todos en mi clase, más de 80 personas, tenían que tomar una clase de investigación. Esta clase fue impartida por 4 bibliotecarios de derecho diferentes, pero seguía el mismo plan de estudios. También valía un crédito. Estos bibliotecarios llevaron la clase como si fuera de 3 créditos. Tuvimos que leer, investigar y escribir 2 memorandos a lo largo del semestre, cuando teníamos otras 5 clases, todas dentro del rango de 2 a 4 créditos, y una clase específica que era notoriamente difícil. A mitad del semestre, mi clase se hartó de la carga de trabajo en relación con los créditos y alguien comenzó una petición para reducir el número de tareas y cambiar la calificación de la clase de una letra a aprobado o no aprobado. Casi toda la clase firmó la petición. Alguien la entregó a los bibliotecarios, quienes eliminaron 1 o 2 asignaciones, pero de lo contrario ignoraron la petición. Aquellos que firmaron sufrieron incómodamente durante el resto del semestre. Historia 6. Nos obligaron a hacer una donación a una organización benéfica cuando no llevé nada. Recibí una advertencia y tuve que argumentar que no todos tienen la capacidad de regalar algo. Luego me regañó por hablar de vuelta frente a la clase. Todos estábamos como, ¿qué demonios? Historia 7. Mi trabajo me envió a un curso avanzado de Adobe Illustrator de 3 días en Londres el pasado abril.
Antes del examen, el tutor dijo, oh, por cierto, puede haber algunas preguntas en este examen que no hemos discutido. Haz lo mejor que puedas. ¿Qué demonios? Mi trabajo pagó 1,000 euros por esto. Su respuesta fue que no se podía esperar que enseñara todo. Había alrededor de 6 estudiantes en la clase y todos estábamos bastante molestos. Historia 8. Ella no creía en las excursiones porque decía que los niños se divertirían demasiado y el aprendizaje no debería ser divertido. Sin embargo, todo el grado tomaría la excursión, así que estaba obligada a llevarnos. Nos hacía sentarnos en el área común del zoológico, museo, etc., y daría lecciones en el salón. Fue muy decepcionante escuchar sobre todas las cosas geniales que los otros niños veían mientras estábamos en clase. El hecho de que todavía recuerde cosas que aprendí en excursiones en comparación con las innumerables veces que estuve en clases dice mucho. Triste ver que algunos maestros piensen así. Historia 9. Actuaría como si estuviera iluminado y diría cosas como los videojuegos desperdician tu cerebro, todo tu tiempo libre debe dedicarse a la educación, ya que eso es lo único que importa. Pero durante las lecciones, se desviaba completamente del tema y comenzaba a hablar de cosas aleatorias. Aparentemente, está creando un juego de mesa que podría competir con el ajedrez porque es simplemente brillante. Historia 10. Gritó a la clase porque asumió que un sonido intermitente que ocurrió durante la conferencia era alguien recibiendo mensajes de texto. Era el proyector que estaba utilizando para alertarlo de que se estaba sobrecalentando. Eso es casi tan bueno como la vez que un sustituto intentó confiscar el teléfono de un estudiante cuando pitó, era algo relacionado con la diabetes y estaba conectado al cuerpo del estudiante. Historia 11. Tuve un profesor universitario que enseñaba un curso de historia a un grupo de estudiantes de educación en su tercer año. Nos hacía preguntas todo el tiempo sobre cosas que aún no había explicado en clase y luego hacía un nadie sabe la respuesta a esto, supongo que solo esperaremos a que alguien responda. Éramos todos estudiantes de educación, conocíamos ese truco. Esperamos cada vez y siempre cedía primero. Para aquellos que preguntan cuál es el truco, esto fue un intento mal ejecutado de usar el método democrático. Es mejor que los estudiantes lleguen a una respuesta por sí mismos que decirles. Sin embargo, primero debes crear un ambiente de confianza y respeto para que los estudiantes se sientan lo suficientemente cómodos como para arriesgar una respuesta incorrecta y debes estar dispuesto a proporcionar un poco de apoyo si nadie sabe. Este profesor no hizo ninguna de estas cosas. Historia 12. Nuestra profesora de francés nos dio una detención de 5 minutos para toda la clase porque esperamos afuera del aula para que nos dejara entrar, como hacen los niños educados. Afirmó que estábamos desperdiciando su tiempo y envió una nota de detención a todos los padres. Aún mejor, en el día de los resultados, dijo, «Guau, no esperaba que sacaras una A». Historia 13. Teníamos al profesor de música como sustituto en nuestra clase de ciencias. Estaba en la computadora y todos estábamos haciendo nuestro trabajo hacia el final del periodo. Nuestra maestra principal entra en la clase y exclama, «Es el final del día, ¿por qué no están empacando todo?». A lo que el profesor de música respondió, «Se los dije y se negaron». ¿Perdón? No nos dijo ni una palabra, así que todos protestamos. Incluso así, nuestra maestra principal nos regañó por ser desobedientes. El profesor de música se deslizó fuera del salón y tuvimos que quedarnos 10 minutos después como castigo. Historia 14. La clase estaba haciendo un proyecto sobre justicia penal y celebró un juicio simulado. A mi amiga le asignaron el papel de víctima de agresión. En la vida real, ella había sido víctima de una agresión muy similar a la del personaje. Sintió que sería demasiado emocionalmente agotador y trató de librarse del papel. El profesor quería una explicación, pero mi amiga seguía diciendo que era muy personal. Esto siguió y fue hacia adelante durante 2 días y simplemente no hacía clic en la cabeza del profesor. Finalmente, perdió la paciencia y gritó, «Estás retrasando todo el proyecto para todos. ¿Por qué diablos es tan difícil para ti?». Frente a toda la clase, ella admitió que había sido agredida de la misma manera que este personaje y se puso a llorar. Cambiaron el tema del proyecto después de eso, pero la clase nunca volvió a ver al profesor de la misma manera. Historia 15. Los profesores pasaron semanas enseñándonos el método de aprendizaje sin leer para ciencias naturales en lugar de enseñar desde el libro. En el día del examen, nos dieron el examen que venía con la versión del profesor del libro, así que ni siquiera cubrimos la información en el examen. Todos obtuvimos calificaciones muy bajas, pero aprendimos a ignorarlo en clase y estudiar el libro por nuestra cuenta.
Historia 16. Mi profesor de alemán nos hacía repetir las pruebas de ortografía hasta obtener un 100. Una vez que lo hacías, podías sentarte y hacer lo que quisieras hasta que toda la clase obtuviera un 100. Esto generó mucha presión en todos, ya que solía menospreciar a los estudiantes que no pasaban la primera o la segunda vez. Si eras el único que quedaba, se paraba sobre ti y te observaba luchar en el día de la prueba. Decidí no presentarme y me atraparon. Estallé en lágrimas y expliqué lo horrible que era este maestro y que no volvería a su clase. Me movieron a una clase de alemán de nivel más alto con un maestro increíble y mi alemán mejoró. Historia 17. En mi segundo año de escuela, mi maestra no podía manejar a 20 de estos niños revoltosos y estaba bastante enojada al final de la clase. Tenía la costumbre de contar cada pieza de equipo después de la clase y comenzó a contar los newtons, que si no sabes qué son literalmente un resorte de metal con plástico alrededor que mide cuánto pesa un objeto. Contó 19 cuando definitivamente eran 20. Nos retuvo el almuerzo, trajo al jefe de la facultad y nos regañó por robarle injustamente a la escuela y todo eso. Si no lo sabíamos antes, éramos un alboroto ahora y solicitó que los niños menos bien portados abrieran sus mochilas. Por supuesto, estos niños están protestando, pero la maestra ofrece detención si no cooperan. Después de revolver en las mochilas de un montón de niños preadolescentes y no encontrar nada, finalmente volvió a su escritorio y encontró un Newton detrás de su taza de mejor maestra del mundo. La mirada en su rostro fue impagable. Historia 18. Este profesor de matemáticas tenía fama de ser exigente y daba muchas pruebas espontáneas. Resaltó una revisión específica justo antes del parcial o final como algo realmente importante donde el resultado reflejaría nuestro potencial en la materia. Después de hacer las pruebas, se fue de vacaciones y se llevó las pruebas para corregirlas, pero olvidó devolverlas y nunca recibimos nuestros resultados. Además, este mismo profesor tenía clases dobles antes de las clases de educación física y a veces, 10 minutos antes de que sonara la campana, decía que no habíamos cubierto lo suficiente, por lo que en lugar de educación física, tendríamos otra clase doble de matemáticas. Historia 19. Tuve uno de esos profesores que simplemente ponía varias actividades en el pizarrón y navegaba en su computadora portátil durante toda la lección. Lo peor fue que era un profesor de matemáticas y lo único que hacía era decirnos que nos calláramos una o dos veces, aparte de una ocasión, posiblemente después de que alguien le hablara sobre lo poco que hacía, explotó de repente y mandó a toda la clase afuera hasta que estuviéramos listos para trabajar. Nos reímos todos, miramos nuestros teléfonos y aquellos que realmente se preocupaban por el álgebra volvieron a entrar hasta que la maestra decidió venir a revisarnos. Se quedó parada y todos estábamos en completo silencio hasta que decidí romper el silencio. Bueno de tu parte unirte a nosotros, oh chico. Básicamente, después de eso, recopilamos un informe sobre lo que ella había estado haciendo para hablar con el decano o algo así sobre lo que estaba sucediendo, pero no antes de que alguien lo compartiera accidentalmente con la maestra. Así que, durante el último trimestre que estuvo con nosotros, mejoró. Esa es mi historia. Historia 20, estaba en las finales escolares de algún concurso de conocimientos generales. La pregunta que me hicieron fue cuál es el nombre colectivo de un grupo de ballenas. Respondí con confianza que es una manada. La profesora analfabeta tenía escrita en su tarjeta de respuesta de la escuela que se negó a escuchar cuando le aseguré que era realmente una manada. Su ignorancia me costó el gran título y prácticamente lloré frente a toda la escuela por la injusticia. Todos me etiquetaron como un mal perdedor. Nunca lo olvidarán y aún lo mencionan de vez en cuando. Sucedió en 1985. Historia 21. Una chica en 3 de mis clases tenía permiso de la administración para tener su teléfono celular durante las clases porque su padre estaba muriendo. Yo estaba al tanto de la situación ya que llevaba sucediendo durante una semana y a menudo tenía pequeños colapsos. Un día, en el primer periodo, su teléfono vibra mientras el profesor está hablando. Él ignora el hecho de que se le permitirá tener su teléfono y el hombre a quien ella le entregó el teléfono, creo que dijo algo como lo leeré y si no es tu madre, me lo quedaré. Su teléfono sonó mientras hablaba. Bueno, la chica enloquece, comienza a llorar tan pronto como ve la pantalla de su teléfono. Dice que no, que se va. Esto inicia un enfrentamiento entre el profesor y ella. Termina bloqueando la puerta mientras sigue exigiendo su teléfono. Su lógica era que si no sabía que su madre le estaba enviando mensajes, no podía dejarla salir. En este punto, ella está inconsolable y toda la clase está gritándole que la deje ir. Al final, el personal de seguridad entra para ver qué está pasando.
Le dicen a la chica que vaya a la oficina. Su padre falleció ese día y ella estuvo en la escuela durante un mes. El profesor tuvo una licencia y tuvimos un sustituto el resto del año. A partir de ese momento, a los estudiantes no se les permitió circunstancias especiales para teléfonos celulares y los profesores no podían impedir que los estudiantes salieran. La guinda del pastel fue que esto fue en la introducción a la fotografía y la mayoría de los estudiantes estaban allí porque teníamos que tomar una materia electiva obligatoria. Historia 23, tenía que ir al baño y pedí permiso. La profesora sustituta de tiempo completo para otra clase dijo que no era necesario y que simplemente me sentara. Después de suplicar un poco más, terminé orinándome en los pantalones. Llegué tarde y totalmente mortificado. Lo que empeoró las cosas es que la maestra le dijo a mis padres que debería haber hablado antes y que los accidentes suceden. Aún pienso que debería haberle orinado el escritorio. Historia 24, mi profesor perdió mis finales y luego me hizo volver a tomarlos haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre cómo intentaba hacer trampa. 2 semanas después, encontró mi examen original en su escritorio, bajo un montón de papeles. Historia 25, en segundo grado, nuestra clase caminaba en fila india afuera para el recreo. Había llovido y estaba embarrado. La matona de la clase, una niña malcriada y pesada, caminaba delante de mí, se resbaló en el barro y cayó de trasero. Se levantó de inmediato y señaló con el dedo hacia mí, diciendo que la empujé. Me castigaron por unos días y tuve que pasar ese recreo con la cabeza baja en la oficina del maestro. Juré que no lo hice y nadie me creyó. Aún me enfurece, sucedió alrededor de 1989 o 1990. Historia 26. En mi último año de escuela intermedia, llegué y todos estaban hablando sobre cómo mis 2 amigos y yo estábamos en problemas. Nos acusaron de acosar a un chico, tuvimos que disculparnos y fuimos llamados al director. Nuestra profesora nos dijo que esperaba que fuéramos acosados cuando fuéramos a la escuela secundaria. La parte curiosa fue que, cuando fuimos a disculparnos, ni siquiera lo reconocí y mucho menos lo conocía o lo acosaba. Resultó ser un buen chico, así que al menos hice un amigo durante los últimos 3 meses de la escuela. Hasta el día de hoy, no puedo adivinar cómo surgió esa historia. Historia 27, tuvimos una feria multicultural en mi escuela primaria y la facultad quería que un niño japonés hiciera origami en la estación japonesa. Yo era el único niño que sabía hacer origami, pero era y aún soy filipino, así que me hicieron pretender que era japonés y hacer grullas y ranas de papel. Fue simplemente ridículo. Historia 28, hablaba con la consejera sobre lo absurdo que me parecía que una sola tarea no entregada pudiera bajar mi calificación entre 20 y 30 puntos, independientemente de su importancia. Solo porque algo está mal, no significa que debas intentar cambiarlo. ¿Por qué diablos un consejero daría ese tipo de consejo a los estudiantes de primer año de secundaria? Historia 29, un par de semanas antes de mi primer año, me cambié a una clase de ciencias más avanzada. En mi primer día en la nueva clase, hubo una prueba. Le pregunté a la profesora si estaba exento de la prueba, ya que era mi primer día. Dijo que no. Lo hice bien, especialmente por no haber sido enseñado en nada del material. Lo que me molestó fue que la última pregunta del examen era ¿de qué país es el tique? Por supuesto, lo contesté mal y la oración ni siquiera tenía sentido. No me dio ninguna aclaración durante la prueba, así que una vez que fue creada, pregunté a qué se refería. Resulta que tique es el nombre de su ave mascota. Con mayúscula, el nombre de tu mascota. Pero también, no es una pregunta de examen apropiada. Le dije a la maestra que no tenía idea de que era su pájaro. Dijo, bueno, ahora que sabes que hablo de mi pájaro, te daré otra oportunidad. ¿De qué país es mi pájaro? Me quedé atónito de que pensara que ahora estaba equipado para responder esa pregunta. No estaba en clase para escucharla revelar de dónde era su pájaro. Supongo que algo así como Chile, dijo. Incorrecto, es África. África no es un país. Estaba tan enojado. También proclamó arrogantemente cada cierto tiempo durante las primeras semanas que si alguien la veía cometiendo un error, obtendrían una instantánea durante el año. No puedo contar cuántas veces la sorprendí cometiendo errores en clase, pero nunca cumplió su palabra. Por último, algunas chicas al azar que ni siquiera conocía le dijeron a la profesora que yo le enseñé palabrotas a sus pájaros y me metí en problemas por eso. Ni siquiera dije una palabra, mucho menos palabrotas, a su pájaro. Hola, felicidades si has llegado hasta aquí.
Cuesta mucho recopilar todas estas historias, así que si dejas un buen like me ayudarías mucho.